Te invitamos a escuchar La Buena Nueva de hoy, invaluable herencia espiritual que nos regaló el Padre Xavier Aguilar. Un llamado a la acción desde el Evangelio. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno. Buenos días, estimados oyentes. Aquí estamos con ustedes para desarrollar el programa Dialogando, ¿no? Sobre el Evangelio del día. Gracias, Julio, por aceptar la invitación. Aquí estamos. Gracias, Padre, por invitarme nuevamente. Muy bien, tenemos el Evangelio del día que está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 a 12. Lo leo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo dicen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está bastante enérgico este evangelio, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y con quiénes? Vamos a verlo. Jesús ha desenmascarado siempre la mentira que ha encontrado en su caminar diario. Pero nunca lo ha hecho con más violencia que cuando se ha enfrentado con los dirigentes de la sociedad. No soporta la actuación de aquellos que han sentado cátedra en medio del pueblo para exigir a los demás lo que ellos mismos no viven. Jesús condena su descarada incoherencia. Dicen y no hacen. Hay un abismo entre lo que enseñan y lo que practican, entre lo que pretenden de los demás y lo que se exigen a sí mismos. Las palabras de Jesús no han perdido actualidad. El pueblo sigue escuchando a dirigentes que no hacen lo que dicen, defensores del orden cuya vida es desordenada, proclamadores de justicia cuyas actuaciones están al margen de lo que es justo, educadores cuya conducta deseduca a quienes lo conocen o la conocen, reformadores incapaces de reformar su propia vida, revolucionarios que no se plantean una transformación radical de su existencia, socialistas que no han socializado mínimamente su vida. Ahora, en estos días, Julio, que acabamos de pasar las elecciones, ¿no? Me alegro que nos haya salido este evangelio, porque nos da lugar a algo que creo que es muy conveniente que lo hagamos. Si lo hubiéramos hecho antes, tal vez hubieran dicho que estábamos criticando a algunos candidatos, ¿no? Pero mejor ahora, cuando ya la campaña ya no es propaganda lo que vamos a decir, ¿verdad? Ya sé. Sí, pero sí
ojalá fuera o se tomara así como una advertencia, una ayuda más bien, una ayuda a los que quieren hacer bien su papel. Porque los que son elegidos por la votación popular para un cargo, pues tienen una responsabilidad, ¿no? Grande. Sí, grande. la han aceptado ya también, ¿verdad? Sí. Y de eso depende mucho. Si son auténticos, si lo que prometieron de veras piensan cumplirlo y van a hacer esfuerzo por cumplirlo. Porque han habido tantas promesas, tanto cielo que ha bajado. Pero de promesa está yendo al infierno, ¿sí? Con promesa no se va lejos. Bueno, yo creo que es bien importante que repensemos esta situación. Tiene mucho que ver también con nuestro cristianismo, ¿no? Porque si somos de veras cristianos, si queremos ser cristianos, tenemos que pensar como Cristo, como Jesús, pensar como Él y actuar como Él, ¿eh? Y Él actuaba de veras. Él no andaba prometiendo cosas solo para hacerse propaganda, ¿no? ¿Cuántas veces intentaron eso? Claro. Que hiciera milagros, claro. para... Y él huía de eso. Huía de eso totalmente. Sí, huía. Sí. Nunca ha sido un milagro para hacerse propaganda o para... No. Sino que... Pero iba sinceramente, además, por otra parte, ¿no? Sí. Tenía un tremendo sentido social. O sea, sentía la situación, sobre todo cuando era sufrimiento, de la gente, ¿no? La necesidad del pueblo. Las necesidades del pueblo y todo eso. Sí. Y buscaba la manera de satisfacerlas, ¿no? Por ejemplo, en la escena aquella la multiplicación de los panes. Era un caso en que pues había hambre. Como ahora, por ejemplo, hay hambre en nuestro país, ¿no? Hay mucha gente que está pasando hambre. No es que falten los alimentos. Los supermercados están llenos de alimentos o de cosas que se pueden comprar, ¿verdad? Los mercados también, ¿no? El problema no está ahí, sino que si la gente no tiene trabajo, si no gana nada, y aunque hubiera tenido alguna reserva, y se utilizan mal las remesas. Entonces, pues eso es otra cosa, tal vez podemos tomarlo también eso como una cosa, un hecho en el que hay también que pensarlo con responsabilidad y llamar a los que puedan hacer algo para tratar el asunto con responsabilidad. Pero así todas las cosas, ¿no? Pero quisiera fijarme ahora en el punto del hambre. Hay hambre. Y por otra parte vivimos en un país o en una zona, ¿no? No solo somos nosotros, sino los países vecinos también, privilegiada, zona privilegiada para producir alimentos. Las condiciones climáticas, las condiciones de humedad, las condiciones incluso de comunicación para exportación. Estamos como un puente entre dos océanos, ¿no? Atlántico y Pacífico. Que tanto pueden llegar los barcos como por el norte como por el sur, ¿verdad? Sí, y comunicarnos con todo el mundo. Tal vez unos particularmente con la parte este de Norteamérica y con Europa, en los otro lado con el Oriente, con Japón, China, Asia, ¿no? Y los países sudamericanos. Bueno, situaciones privilegiadas. Podríamos no solamente tener abundancia de alimentos para nuestro pueblo, sino para el mundo, ¿no? Bueno, y sin embargo, hay mucha gente que pasa hambre aquí, ¿no? Esto es un punto en que se podría probar a los políticos, ¿no? A ver si de veras tienen voluntad de favorecer al pueblo. Bueno, y les conviene, y mucho, y nos conviene también a nosotros, al pueblo,
que ellos lo entiendan bien este pasaje del Evangelio. Las palabras de Jesús no han perdido actualidad, acabo de decirlo. El pueblo sigue esperando de sus dirigentes que hagan bien su trabajo, que de veras se preocupen por el pueblo. Un cargo de alcalde, de diputado, ¿no? Son cargos de gran responsabilidad y que tienen que ver con la población en general y con las condiciones favorables o desfavorables para la gente. Muchos han prometido, de veras, en la campaña electoral, que harán esto y lo otro, ¿verdad? Bueno, pero si dicen y no hacen lo que dicen, ¿de qué sirve? ¿No? Sí. A pesar de estas necesidades se ve la polarización de los partidos, que busca siempre el interés de su sector, de su partido, y no pueden llegar a una concertación para tomar unas decisiones que favorezca a esta gente, a las grandes mayorías que están en serias dificultades económicas, ¿verdad? Y huyen hacia el norte como única solución porque no tienen otra alternativa. Y eso no solo es un mal para ellos, que se tienen que lanzar a una gran aventura, ¿no? Salir de su país, a sitios donde no tienen garantías de que les irá bien, de que ni siquiera que encontrarán donde vivir, etc. Quizás el énfasis, padres, en el hecho de que mantienen las divisiones, no llegan a concertar, no buscan el bien del pueblo, porque ahí en la Asamblea Legislativa pasan horas y horas y se desvelan. Yo creo que llegan a veces hasta 3, 4 de la mañana discutiendo sobre una ley que a veces es hasta insignificante, ¿verdad? Porque no amerita realmente tanta importancia, pero ahí ellos no salen de ese atajo, ¿verdad? de ese encerradero, y juran que están haciendo una gran labor por el pueblo, pero quizás con una gran miopía. Sí. Hablabas hace un rato de los partidos, ¿verdad? Los partidos, pues yo creo que pueden servir mucho para el bien o también no servir para nada, ¿no? Si los partidos unifican a personas que piensan de una forma determinada y ese pensamiento fuera correcto siempre, ¿no? Sobre todo si contuviera el elemento de servir al pueblo, servir a la sociedad, entonces sí, eso, llevar a cabo eso, magnífico, ¿no? Creo que al menos si atendemos a la propaganda, sobre todo la propaganda electoral, todos los grupos de partidos, creo que de una forma u en otra hacen promesas en esa dirección, ¿no? De servir al pueblo, de mejorar las condiciones de vida, en distintos aspectos, etcétera, lo hacen, ¿no? A veces, padre, los partidos están conscientes de los medios de comunicación, cómo los medios los apoyan y les hacen ellos mismos propaganda o los enaltecen también, y ellos están sujetos a eso, pues. Sí. No buscan realmente quizás la dificultad del problema y para resolverlo, sí, sino que atienden a los medios. Sí. Pero yo quiero fijarme en el Evangelio y esa la realidad, ¿no? Dicen, por supuesto que dicen, ¿no? Han dicho mucho de que van a hacer lo que... Bueno, en campaña política, pues. Prometen hacer, sí. Lo que prometen hacer, todo eso, ¿no? Sí. Pero si dicen y no hacen, ahí está lo malo. Y la segunda parte, el hacen o no hacen, es la prueba y la medida de
la sinceridad de su promesa, ¿no? Y si son dignos de crédito o no. Sí. Y dañan al pueblo porque el pueblo queda desilusionado, decepcionado. Le prometen 50,000 puestos de trabajo cuando no se realiza nada de eso. Entonces la gente ya no tiene ni deseos de ir a manifestar su voluntad a través del voto, sino que queda así buscando el norte, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no estoy suficientemente informado para poder hacer un análisis en el sentido de que los que han sido elegidos por el pueblo sean los que verdaderamente, porque pues toman en serio esto de cumplir lo que han prometido, ¿no? Porque algunos pueden ser solamente para ganar el voto y nada más. Una vez ganado ya no les importa. Pero sí, pues no me quiero dirigir a nadie en particular, sino en general, ¿verdad? Que está bien que hayan prometido, ¿no? El decir en sí, por decirlo, no está mal, porque han dicho cosas muy buenas, ¿no? Ojalá por lo menos un porcentaje bueno de lo que han prometido se pueda cumplir, ¿verdad? Que a veces también poniéndose a desear, pues es mucho, no tiene límite, ¿no? Lo que puede desear, pero lo que puede hacer es otra cosa, ¿no? No, claro que se comprende que estamos todos limitados por las posibilidades reales, ¿no? Y no le vamos a pedir tampoco a ningún candidato ni triunfador, ¿no?, de contienda que haga todo lo que ha prometido o que desea hacer por el prójimo, pero sí que hagan todo lo que sea posible, que de veras quieran cumplir su propuesta o su promesa. Bueno, porque si no caerían en la censura del Evangelio de hoy. Dicen y no hacen, ¿verdad? Claro. Que era lo típico del fariseísmo del tiempo de Jesús, ¿verdad? No hacen lo que dicen. O defensores del orden decía, cuya vida es desordenada, ¿no? Si ellos mismos hablan de orden y su vida es ejemplo de lo contrario, ¿no? Ellos mismos son desordenados. O hablan de la honestidad, ¿no? Y ellos ya están echando cálculos o haciendo planes de cómo se van a enriquecer, claro, de la oportunidad, ¿no? Y eso da la pauta a muchos a infringir la ley, pues, porque si ellos roban millones o infringen la ley así a lo grande, ¿por qué nosotros que tenemos que sobrevivir en esta tierra? Claro, eso es lo que influye mucho para que haya, como lo hay en nuestra sociedad, muchos ladrones. Claro. Y así, si aquel roba más, ¿verdad? Sí. Y esa autoridad, pues se siente justificado a robar por lo menos lo que puede, ¿no? Menos. Bien, tiene también ese aspecto de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? El aspecto de ser ejemplo, claro, motivación para otros, que debía ser motivación para el bien, no para el mal, ¿no? O los que hablan mucho, ¿verdad? Hablan de la justicia, ¿no? De ser justos, y sus actuaciones están al margen de lo que es justo. Entonces, ¿para qué hablan? ¿No? O también hacen daño con eso, porque están como enseñando a mentir a la gente, ¿sí? Y eso cala en el pueblo, ¿no? Y si mucha gente vive de mentira y un plan de mentira, estamos muy mal, ¿no? Claro. Aquí ya no se sabe ni a quién creerle, como dicen, ¿no? Bueno, sí, en algunos casos, por ejemplo, los educadores, es grave también esto, porque se espera de sus educadores que de veras tengan una conducta ejemplar, ¿no?
una conducta que sirva como de modelo, pero muchas veces no lo es. Claro. Bueno, todo esto, pues, es muy aleccionador en estos momentos, lo que dice el Evangelio de hoy, para la circunstancia en que estamos. Tienen todavía todos los elegidos sus 3 meses casi, ¿verdad? Marzo, abril, bueno, 2 meses, marzo y abril, porque el 1 de mayo toman posesión de los cargos, ¿no? Bueno, ojalá en estos tiempos de veras planificaran qué en realidad voy a hacer, cómo lograr eso, que se haga eso que he prometido, ¿no? O buscar, indagar, o oír a quienes puedan proponer también. Porque en el caso que decíamos, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? De atender el problema del hambre, que se va agudizando cada vez más. Y eso desespera. La gente con hambre es capaz de cualquier, sobre todo cuando no solo ellos prácticamente están padeciendo hambre, sino ven que sus hijos, que tienen hijos pequeños y que no tienen para comprar leche para el niño. Y entonces, alguien, ya le he oído decir, ¿no? Yo sería capaz hasta de robar, ¿no? para poder comprar esa leche para el niño, ¿no? Bueno, todo eso pues es muy, muy importante. Y partiendo nuevamente, volviendo a lo que ya decía antes, que El Salvador, aquí no se comprende que pueda haber hambre. Porque, o no se enteran que hay hambre. Bueno, se enteran por una parte, sí, pero digo, no debería haber, porque hay recursos, hay posibilidades. Por supuesto. Pero claro, y aquí viene la culpa de los dirigentes. Las condiciones que Dios ha creado en estos países para producir alimentos son maravillosas, pero el campo está abandonado, o no se sabe cómo organizarlo. Por ejemplo, la oportunidad de las cooperativas pudo ser una gran oportunidad. Ahí están, subsistiendo, ¿no? Sí. Viviendo los mismos que dueños actuales de la tierra, en un plan de subsistir, sobrevivir, nada más. Sembrando unas matitas de maíz, unas matitas de frijol y otra cosita para comer, ellos. Pero cualquiera cae en la cuenta que eso es una gran injusticia. No solo ellos deben comer de esas tierras, sino muchos más. Pero si no tienen asistencia, si no tienen tecnología, si no tienen dinero de inversión, no tienen financiamiento de los cultivos, claro, no pueden hacer más. Pero ahí está el deber de los políticos, sobre todo los diputados, ¿no? Y también los alcaldes. Yo lo he dicho también recientemente, que los gobiernos locales tienen en sus manos una gran oportunidad de crear un país ejemplar, porque el país sería el total, ¿verdad?, de los gobiernos municipales o pequeños, locales, ¿no? Y manejar la problemática de un lugar pequeño es mucho más fácil que de todo el país. Así es. Bueno, entonces hay que comenzar de lo fácil para lo más difícil. Comenzar a armar toda una nación a partir de los componentes, de los elementos. Y eso es una posibilidad que está al alcance de todos. Bueno, pero quisiera que pasáramos a otro aspecto. No hemos de olvidar que la invectiva de Jesús se dirige de manera directa a los dirigentes religiosos. Porque también en la iglesia hay quienes viven obsesionados por aplicar a otros la ley con rigorismo, sin preocuparse de vivir la radicalidad del seguimiento de Jesús. Eso existe. Sí.
y tenemos que reconocerlo. También hoy se levantan maestros que detectan herejías ocultas, diagnostican supuestos peligros para la ortodoxia, sin ayudar luego más positivamente a vivir con fidelidad la adhesión a Jesucristo. También hoy se condena con rigor desde ciertas cátedras el pecado de los pequeños y débiles, y se olvida escandalosamente las injusticias de los poderosos. Es otro campo importante, ¿no? Y yo diría también que el no ser auténticamente cristianos, y eso no vale solamente para los dirigentes religiosos, sino también para los miembros de la iglesia, todos. Porque yo estoy convencido de que la idea de Dios y el plan de Dios, que no funciona, no ha funcionado, sino solo muy parcialmente. La prueba es que tenemos el mundo que tenemos ahora. Si se hubiera realizado ya el reino de Dios, tendríamos otro mundo, ¿no? Así es. Mucho mejor que este, ¿no? Si lo tenemos así, quiere decir que los responsables nos hemos descuidado. Los responsables de este mundo. Que no nos toca solamente tener unas espléndidas realizaciones litúrgicas, ¿no? Nos toca todo lo demás también. Nos toca ser también la inspiración y el ejemplo para los de abajo. Y en todos los campos. Por ejemplo, este campo de la alimentación. Claro, la iglesia tiene más ventajas, incluso diría yo, que los gobiernos, porque cuenta con una situación más estable. Hay cosas, hay proyectos, planes que en 3 años que tienen ciertas autoridades, o en 5 años que tienen otras autoridades, es imposible hacerlo. Sí, su organización es sí. fabulosa. La organización de la iglesia es fabulosa, ciertamente, ¿no? Por lo tanto, a quien más se dio, se le pedirá más, ¿verdad? Cabal. No es también conclusión del Evangelio. Bueno, nuestra sociedad no necesita predicadores de palabras hermosas, sino dirigentes que con su propia conducta impulsen una transformación social. Nuestra iglesia no necesita tanto moralistas minuciosos y teólogos ortodoxos, cuanto creyentes verdaderos que con su vida irradien a un aire más evangélico. Irradien un aire más evangélico. Necesitamos maestros de vida, creyentes de existencia convincente. Con su vuelta a lo esencial del Evangelio, con su cordialidad y sinceridad, hablen de lo que deben hablar. Necesitamos dirigentes religiosos que con su vuelta a lo esencial del Evangelio, con su cordialidad y sinceridad, habrán hecho posible la desintoxicación de la atmósfera en la iglesia. Porque a veces la iglesia también está como intoxicada. Y por eso no tiene agilidad, no se mueve, no está donde debería estar. Y he hablado en particular o en primera persona, y no las iglesias, porque primero hay que reconocer la propia falta, ¿no? Las propias deficiencias antes de señalarla en los demás. Bien, creo que se nos está terminando el tiempo y tenemos que dejarlo hasta aquí. Gracias, Padre, nuevamente por invitarme. Bueno, y gracias también a ustedes, estimados radioyentes, que han tenido la paciencia de escucharnos. Y ojalá, nuevamente quiero hacer la petición de que sean portadores de esta noticia, que inviten a otras personas para que escuchen este programa
donde sí nos hemos propuesto hablar claro. Que la pasen bien. Escuchaste La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar. Esperamos haya sido de bendición en tu vida esta reflexión del Evangelio y te invitamos a escuchar la próxima meditación. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno.